9:28 minutos de la mañana y tal como lo habíamos anunciado desde tempranito, ya está con nosotros el doctor Luis Lacalle Pou. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, tanto tiempo. Tenemos bastante para pelotear. Sí, la primera pregunta tiene que ver con eso. Cuando uno ve que de repente durante algún tiempo desaparece de los medios, de la televisión, ¿es una cuestión estratégica? ¿Tiene que ver con el trabajo? Porque, por ejemplo, es un momento riesgoso desde el punto de vista político, en donde las encuestas están dando una baja marcada del oficialismo, nuevamente vuelven a colocar al Partido Nacional y obviamente sumado a la oposición como la porción mayoritaria, y a veces daría la sensación de como que es mejor no aparecer demasiado cuando las cosas están rodando teóricamente bien. Es una buena pregunta porque es un trabajo que hacemos con mi equipo. Primero, a veces uno no aparece en primer plano y por suerte, porque hay una dirigencia política, hay un equipo político que está haciendo su trabajo. Y en el mundo moderno creo que la capacidad que uno tenga de delegar en gente idónea es la capacidad que uno tenga de tener éxito en la vida del gobierno. Y por suerte, nuestro equipo es bueno y hay mucha gente idónea en muchos ámbitos. Lo que no quiere decir que uno no esté atrás de esa conducción ni coordinando. Segundo, en la actividad política hay que tomar riesgos. Que no significa alocado, ni significa simplemente es tomar riesgos. Es más, gobernar, decidir, es tomar riesgos. Jugársela, es tener coraje. Y nos pareció un momento para decir cuál es nuestra opinión de las cosas que están pasando en el país, de las que pasaron y qué creemos que deberíamos de hacer como país, como gobierno, para que la cosa mejore. Nos pareció un momento oportuno para conversar con ustedes. Claro, hay que ir midiendo fuerzas también, supongo, porque la maratón es una prueba de fondo, larga, ¿no? Tiene un horizonte allá en 2019. Son 40K y muy vertiginosos porque los tiempos no los marca siempre el que va corriendo. Porque en la actividad política no son mis tiempos, es los tiempos de las personas que nos están mirando. Sus necesidades, sus urgencias, y allí hay que estar. Sin perjuicio que no estemos acá en la tele, que no nos está mirando mucha gente, sí. Nuestro trabajo diario. Yo, desde la elección pasada a la fecha, ya van 2 vueltas que le pego al país, y ya vamos por la tercera este año. O sea, hay un contacto muy fluido en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo, que ese no se puede cambiar, porque cuando vos mirás a una persona a los ojos, cuando la tocás, cuando te da un abrazo, cuando te habla de frente, ahí percibís realmente, ¿no? Y aparte lo que decía hace un instante, no despersonalizás la relación. A veces con los mecanismos modernos uno tiende a ponerle números, cifras, estadísticas a las personas, y tenés que volver siempre a lo individual, a lo de cada uno. Así que ahora salimos del anonimato de los grandes medios por un tiempo, pero el contacto siempre está. Esta semana, mira, estuve en Canelones, en Florida, en Colonia y en Durazno. Y además se encarga de poner fotos en el Twitter. Trato, sí. Entonces uno se entera dónde... Ahí está, hay una trazabilidad de dónde estamos. Pero aparte de lo estratégico está lo cotidiano, digamos, lo que es imponderable, lo de todos los días. La gente, además, es vertiginosa en ese sentido. La gente hoy está hablando del tema Venezuela, mañana está inundando las redes con el tema Sendik, pasado con la marihuana en las farmacias y traspasado con Nilsson de MasterChef. Es decir, tiene ese vértigo. Allí es donde de repente la aparición se hace hasta necesaria, porque es necesario saber qué es lo que piensa, por ejemplo, el doctor Lacalle Pou, de lo que se generó el sábado último con finalmente... la invocación de la cláusula democrática en el Mercosur y digamos lo que se estaba esperando de un momento a otro, que era que Uruguay definiera una postura, porque estaba un tanto indefinida en esa apuesta permanente al diálogo. Creo que por eso además fue la convocatoria al canciller que usted realizó. Efectivamente, yo creo que la posición de Uruguay, más que indefinida, era comprometida. Comprometida con el régimen de Maduro. No es nuevo. Vamos a hacer historia reciente, breve, para tener claro que hay un patrón de conducta de nuestro gobierno. El ingreso de Venezuela al Mercosur por la ventana, acompañó a Venezuela en todas las instancias complejas,
La comisión investigadora que propusimos en el Parlamento por los negocios de empresarios uruguayos amparados por el gobierno o facilitados por el gobierno para hacer negocios con Venezuela. La comisión investigadora no la acompañó el Frente Amplio, fuimos a la justicia. Ahí hay una necesidad del gobierno porque tiene allí una complicidad, está atado de pies y manos. El 2 de marzo de este año le planteamos al gobierno, en las medidas que siempre le hacemos llegar los 2 de marzo al presidente de la República, que abandone esa posición indigna que compartíamos con muy pocos países del mundo. La comunidad internacional toda, sin perjuicio, sí, más socialistas, menos socialistas, más liberales, menos liberales, estaba claramente condenando la actitud del gobierno de Maduro. Y después todos estos últimos episodios, vayamos en orden, las muertes, la gente encarcelada sin un debido proceso, la violación de la separación de poderes, una constituyente que no debió constituirse, ya no daba para mucho más. Como ha dicho un amigo mío, el gobierno uruguayo actuó como que dice que obligado cualquiera pelea. Y me decís, Luis, sos un inconformista. No, no soy. Simplemente tengo que decirlo que esa relación, esa actitud tibia y tímida del gobierno, que en la foto del otro día estamos. Y era muy importante estar en la foto, porque nosotros compartimos estrados internacionales con Venezuela, y allí es donde hay que dar la batalla, donde se apela a los derechos humanos, donde se apela a las cláusulas democráticas, donde tenemos que hablar, donde no podemos callar, porque en este caso callar es complicidad. Y pensemos qué nos gustaría que hiciera un pueblo, un gobierno de otro país, si nosotros estuviéramos en la situación de Venezuela. Está claro, bueno, nosotros no podíamos estar ausentes o seguir en la misma posición. ¿Sigue teniendo el mismo sentido la comparecencia y el llamado al canciller del Parlamento? Iba a venir a explicar. En realidad, la convocatoria NIN tendría que haberse dado el jueves pasado. Razonablemente, hábil y razonablemente, el canciller dijo, bueno, son instancias importantes. Yo creo que empezaron a ver que finalmente era muy riesgoso y muy vergonzante quedar solo en el Mercosur. Y bueno, empezaron a ver, yo creo que ya la semana pasada que venía el cambio y se produjo. Así que el jueves vendrá el canciller Nin, saldaron su error y lo emprolijaron. El pasado ya pasó, lamentablemente no se puede volver para atrás. Insisto, la foto es la que uno querría ver, sin perjuicio de que las razones por las cuales cada uno de los que está, algunos son por convicción y otros son por obligación, como es el caso del gobierno uruguayo. Los detractores de la posición uruguaya ahora, última, hablan de que el Mercosur no ha tenido la misma actitud, por ejemplo, con otros gobiernos, por ejemplo, con todo lo que sucedió internamente en Brasil. Lo de Brasil es vergonzoso. Lo de Brasil es vergonzoso. La crisis brasileña es política. Después es económica y social, pero le empieza el poder. Y que es muy triste, ¿no? Que el pueblo sufra una crisis económica y social por las omisiones o por los disparates o por actitudes reñidas con la ley de los gobernantes. Y es muy difícil encontrar una excepción hoy en Brasil. Si te sacan a por otro y dicen, bueno, a ver quién en Brasil. Sí, sospechados todos por lo menos. Entonces, es un conflicto importante. Sin perjuicio de todo esto que yo te estoy diciendo, lo sucedido en Brasil está amparado por la Constitución. Aunque todos vimos en el Parlamento que era un teatro y no era una cosa muy linda de ver y las cosas que se decían, pero está amparado en la Constitución. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque acá no hay ningún mecanismo constitucional. Acá no hay constitución vigente, en realidad. No hay separación de poderes, no hay... Tal vez de lo único que estamos hablando de coincidencias, porque, a ver, tiene que quedar absolutamente claro que ninguna realidad política es traspolable, ¿no? No podemos estar haciendo en este juego que se da mucho en la opinión pública de que si soy de los que apoya el régimen de Maduro en Venezuela, o sea, traspolamos situaciones que políticamente son completamente diferentes. En todo caso, yo lo que puedo ver como denominadores comunes en muchas situaciones que se están dando hoy en América Latina es un tema de credibilidad. Y de credibilidad
en la clase política. Y acá me tengo que meter en un tema local, en un tema autóctono, en un tema que tiene que ver con la credibilidad. Yo el otro día se lo preguntaba a Amado cuando en determinado momento le digo, la situación de Sendik, en la que muchos actores políticos parecerían haber dado un paso al costado. Yo tengo que ser muy sincero. Cuando el vicepresidente de la República hace mención al senador Luis Alberto Heber sobre el tema de los gastos, y el senador estaba de viaje en ese momento cuando retornó, en lo que es la jerga, yo dije, lo va a matar. O sea, lo va a matar en el sentido de decir, lo primero que va a hacer es, va a tomar su banca en el Parlamento y le va a pedir que venga para dar las explicaciones del caso. Sin embargo, hubo un pedido de disculpas, un asumir el error por parte de Sendik, y yo sentí como que Heber como que lo perdonó. Eso es lo que yo sentí. Y empecé a darme cuenta que varios actores políticos de la oposición como que empezaron a dar un paso al costado como diciendo ya bastantes problemas tiene en su interna como para que nos metamos. Pero eso me lleva a lo de la credibilidad. Ya el tema de Sendik y lo que está sucediendo a nivel de esta suerte de linchamiento público que se genera por las redes sociales, ¿no termina afectando la credibilidad ya de la clase política? No solamente, esto no tiene que ver con el Frente Amplio. A ver, vamos a separar Bagre de Tararira, porque es una pregunta, yo hasta las 11 no tengo nada, usted lo mata. Pero vamos por partes. Primero, el dirigente político que no entienda que cuando la gente no está bien, la crítica cae sobre los hombros de los dirigentes políticos, que agarre para otra cosa. Hay que aceptarlo. Ahora, lo que uno tiene para decir, lógicamente, es, bueno, adjudiquemos distintas responsabilidades. A Sendik nadie lo obligó a dilapidar ANCAP por primera vez en su historia. Al gobierno, porque no era solo Sendik, a todo el gobierno nadie obligó casi a fundir una empresa pública la más fuerte del país. Sí obligaron a los uruguayos a poner casi 800 millones de dólares para saldar el error, no necesariamente involuntario, de los gobernantes de turno en los cuales está Sendik. A nadie obligó al vicepresidente de la República a mentir. No solo una vez, nadie lo obligó. Y no lo obligó al mal uso de los recursos públicos con las famosas tarjetas corporativas. Sí hay una clara responsabilidad y hay que señalarla. ¿Cuál fue la actitud del Partido Nacional y de nuestro sector en estos tiempos? Uno dice, está bien, muy lindo lo que decís, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, quien habla fue el que decidió con un conjunto de compañeros la comisión investigadora por el tema de ANCAP. La oposición toda tomó esta idea. Recomendamos cuando terminó elevar los antecedentes a la justicia. El Frente Amplio vota en contra en el Parlamento. Llevamos los antecedentes a la justicia, toda la oposición. Y las figuras más importantes del gobierno lo vienen defendiendo. El presidente de la República, Mujica, y las figuras más importantes defendieron a Sendik hasta que rompía los ojos. De nuevo una situación parecida a la de Venezuela, pero en otro ámbito. Rompía los ojos y aparentemente le empiezan a soltar la mano. Aparentemente. Pero el apoyo o el respaldo institucional al vicepresidente de la República por parte del Partido Nacional hace años que no está. Hace tiempo que no está. Obviamente se ha ido agravando. Vayamos a lo anecdótico, a lo coyuntural que tú preguntabas sobre Luis Alberto Heber, ¿no? Luis Alberto Heber, yo estaba ahí al lado de él, yo me siento al lado de él, entre Larrañaga y él. Fue muy contundente. Volvió de viaje, se sentó y dijo, ¿usted tiene algo que decir mío? ¿Usted tiene algo que reprocharme? Y le dijo, y si eso es así, es porque usted no trabaja o trabaja mal. Se lo dijo enfrente mío, ya se lo había dicho una vez. Así como el día que yo me entero del título de Sendik, pedí la palabra en el Parlamento y mirándole a los ojos le dije las cosas. El vicepresidente de la República, y esto termina siendo anecdótico, bajó cuando todo el mundo esperaba una reacción contundente, pide disculpas. Y tampoco se trata de ese episodio saldarlo con otra cosa. Ahora, vamos a un momento institucional muy complejo del país. Eso le quiero preguntar, porque está en la interna del Frente Amplio un choque de sectores y de posiciones sobre si Sendik tiene que renunciar, no tiene que renunciar, si es sometido a los organismos internos del Frente Amplio, que es el Tribunal de Conducta Política, luego el Plenario Nacional, y allí se estará dirimiendo, por llamarlo de alguna manera, la suerte de Sendik. ¿Qué pasa si, como ha trascendido y como nos hemos informado, Sendik sigue adelante con
su actividad al frente de la vicepresidencia, al frente de la presidencia del Senado. ¿Se podría ir a una situación de juicio político que pida la oposición? Un poquito para atrás y después Sí. voy directo a esa respuesta. Insisto que es de las crisis políticas e institucionales más graves del país del 1 de marzo de 1985 a la fecha. Es la primera vez de aquel momento que hay un vicepresidente de la República que pende un hilo, que hace mucho tiempo que no tiene a casi la mitad del sistema político e institucional que lo respalde. Y ahora aparentemente su propio partido no lo va a respaldar. O sea, es un vicepresidente sin respaldo. Tuvo respaldo popular en las elecciones, pero sin respaldo político. Eso es muy grave. Y yo no he entrado en el lleva y trae ahora que sí, que no, que el documento, porque no me parece, porque es un tema mucho más importante que Sendik. Es el tema institucional de Uruguay. Una institucionalidad afectada no porque sí, es por el propio gobierno. Por Sendik y por el gobierno, que lo respaldó y lo amparó. Yo no sé si se dan los elementos previstos en el juicio político. Otra cosa es que avance la denuncia penal y de alguna manera el fiscal pida procesamientos. Y entre esos procesamientos es del vicepresidente de la República. Ahí vamos a estar ante otra instancia. Bueno, queda claro, a ver, que yendo estrictamente a las declaraciones, a veces nosotros acá con Danilo jugamos un poco a tratar de desentrañar qué exactamente nos quieren decir muchos políticos a la hora de emitir algunas frases. El presidente de la República, por ejemplo, dijo que se iba a esperar la instancia del Tribunal de Ética del Frente Amplio y de la Justicia. Siempre hicimos esa salvedad con Danilo, que las respuestas siempre fueron de la mano. De hecho, el propio vicepresidente de la República tomó esas mismas palabras y las reiteró hace pocas horas atrás diciendo: me voy a mantener en el cargo hasta tanto se expidan el Tribunal de Ética y la Justicia. Es decir, en el y la Justicia era que nosotros decíamos con Danilo, bueno, esto puede dilatarse mucho en el tiempo, independientemente de lo que pueda decir el Tribunal de Ética. Pero vuelvo a lo anterior, vuelvo a lo que yo le trasladé a Amado, vuelvo a lo que comienzo a sentir que termina siendo como un descrédito en el que de alguna manera todos, más allá de que está clarísimo lo que acaba de hacer, digo, poner las responsabilidades donde hay que ponerlas, pero como que esta cosa de que me escudo en esta posible vuelta y me escudo en la otra, a la gente no le termina gustando. Humberto, para hacer un poco más, para entender un poquito mejor, cuando hablas de escudo, ¿quién se escuda en qué? Digo, porque por nosotros, yo no siento que nosotros nos hayamos escudado en nada, al revés. Hemos salido a cara descubierta, hemos tomado riesgos. Proponer una comisión investigadora en ANCAP hace 2 años y algo no era moco de pavo. Proponer una comisión investigadora sobre el tema de Venezuela tampoco. Ir a la justicia tampoco. Al revés, hemos salido al descampado por responsabilidad. Era mucho más cómodo quedarnos así, tranquilos. Y hemos salido al descampado. Pero retomo un poquito lo que tú decías. Y parte ya lo contesté. El dirigente político que no entienda que cuando la gente está descontesta la responsabilidad y la tribuna le cae, que agarre para otra cosa. Dejemos salvadas las acciones y las herramientas de cada uno. Pero por si no fuera poco, cuando uno ve, si ves que fueran ciertas las encuestas de opinión pública, allí claramente dónde está la desconfianza. Si no, nos explica cómo el Partido Nacional está casi por encima, o ya está por encima de lo que votó en octubre del 2014. Y el Frente Amplio 17 o 15 puntos abajo. Está claro dónde están los descontentos. Por más que en la masa, que en la suma, haya un descontento sobre la dirigencia política, que es lógica. Si no llegas a fin de mes, si no tenés mejor educación, si estás inseguro, si no tenés buena salud, si te obligan a meterte en los bancos, la culpa es de los políticos. Y es así, aunque insisto que después adjudiquemos las responsabilidades en distintos porcentajes. A propósito del tema de responsabilidad política, y vamos a ir a otros temas porque son muchísimas las cosas que queremos preguntarle y poco el tiempo. A propósito del tema de la credibilidad política, ¿cuál fue la decisión que llevó al sector y particularmente a usted a aceptar nuevamente al diputado Sebastián Andújar, que había sido en el año 2015 separado del sector luego de algunos manejos con temas financieros durante la campaña electoral? Sí, yo tuve una diferencia personal con Sebastián, se lo hice saber y tomé esa medida, que no sé cuántos la tomarían, porque ahora es muy fácil opinar,
A nosotros en aquel momento perdimos la mayoría partidaria en diputados, por ejemplo. Y acaba de empezar el periodo. Pasó el tiempo, yo no tuve más contacto con él personal, sí lo veía de vez en cuando en el Parlamento. Él pide disculpas a los involucrados, a quien habla. Yo creo que hay un arrepentimiento sincero y de alguna manera aparte salda los inconvenientes que tenía. Ahora, no hay un delito, no hay una conducta penada, no merece una segunda oportunidad si realmente actuó en consecuencia. Si de ese momento a la fecha no salda sus problemas y no se arrepiente, bueno, es imposible aceptarlo. A ver, para mí, si yo jugara a las cosas fáciles, no lo acepto. ¿Qué necesidad? ¿Hay necesidad? No, no hay necesidad. Simplemente que yo estoy convencido de que realmente hay un arrepentimiento, que realmente hay una acción que acompaña ese arrepentimiento, porque no es solo de pico, sino que lo acompaña, y que merece una segunda oportunidad. Y por eso fui, lo dije, y no esperé que me pregunten ahora por el programa, pero yo dije, por estas razones es que recibimos de vuelta a este compañero. En la sumatoria de descontentos que hablaba del contacto con la gente, la situación de no llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, bueno, por allí, en la enumeración apareció que la obliguen a bancarizarse o ir a los bancos, esas cosas, y nosotros estamos muy atentos con Tegaldo y enseguida la captamos. Pero obviamente era de los temas porque el hecho de plegarse a la realización de un plebiscito por el tema de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera ha tenido muchas repercusiones. De hecho, hace muy pocos días atrás presentaba el contador Mario Vergara en los almuerzos habituales de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay e hizo ineludible referencia al tema, hablando de que había habido cierta flexibilización por parte del gobierno, pero que había cosas que no se iban a modificar. Uno ve al equipo económico en ese sentido muy plantado en esa ley de inclusión financiera y absolutamente convencido de que es la gran solución. ¿Por qué no la ve de la misma manera? Vergara decía, entre el lado de los buenos y los malos, yo estoy al lado de los buenos. Yo no quería hacer referencia porque lo iba a hacer enojar. Digo, siempre he estado del lado de los buenos. Aparte de una declaración tan brillante de Vergara, me cuesta encontrar argumentos. No hizo alusiones porque se lo prohíbe la Constitución. Claro, pero dijo que estaba del lado de los buenos. Eso también es un chiste, ¿no? Eso también es un chiste. A ver, tan buena la ley no es. Digo, obviamente yo creo que no es buena, pero tan buena no es desde el momento que se aprueba en abril del 2014, sin los votos del Partido Nacional, con los votos del gobierno, no se aprueba con los votos del Partido Nacional. Y tan buena no es, digo, porque sufrió más de 30 modificaciones ya. Una ley del 2014 con 30 modificaciones tiene más parche que la tela original. Usted dice modificaciones a prórrogas, a... Sí, a dónde se aplica, a dónde no se aplica. Parece medio extraño, aparte que en un país que es unitario, no por decisión del Partido Nacional, pero es unitario, que tiene una constitución y una ley que se aplica en todo el territorio, se deje parte del territorio fuera una ley. Me parece medio extraño, pero fueron las remiendos que se tuvo que hacerle. El tema es así. ¿Cuánto importa la libertad en un gobierno? Para mí es determinante. Tan es así que si termina un gobierno y la persona es más libre, el gobierno es bueno para mí. Si termina un gobierno y la persona es menos libre, el gobierno es malo. Libre de elegir una buena educación, libre de tener una buena salud, libre de andar tranquilo por el barrio y seguro, libre de comercializar, de cobrar y de gastar como quiere. Eso es para mí lo más importante. Si todos los argumentos de Vergara y compañía, o de Astor y compañía, o de Vázquez y compañía fueran buenos, no tendría ni detractores internos, como lo fue hace poco el senador Mujica, que votó la ley, que la impulsó, que es de él, pero ahora se está dando cuenta que la macañó, o como algunos diputados del Frente Amplio que están diciendo, no es tan buena la ley, hay que cambiarla. Segundo, si la inclusión financiera es tan buena, que yo creo que es buena, yo creo que la inclusión financiera es buena, ¿por qué obligar a la gente? Iría solita. Que creo que ese fue el espíritu inicial, que la gente pudiera bancarizarse. Hay muchos uruguayos que lamentablemente, porque no contar con determinado capital o no tener determinada garantía, no accedían a los bancos. Ahora los metieron de pesado en el banco. Claro, pero desde el gobierno se habla de que no hay obligatoriedad, porque por ejemplo los comercios no están obligados. Pero bueno, no es cierto que no hay obligatoriedad. Pues allí está el juego de la palabra, bueno, ¿no? La obligatoriedad sí o no. Pero es obligatorio. Obviamente que es obligatorio. Se dejan algunos sectores afuera, pero la ley es obligatoria.
de los 3 millones y pico de uruguayos que somos, algunos se los obliga a toda intervención económica financiera a hacerlo a través de los bancos. Y no nos parece lógico ni me parece justo que sea así. Yo entiendo que hay distintas valoraciones de la libertad. Ahora, ¿cuál fue la actitud de quien habla? Votamos en contra en abril de 2014, presenté un proyecto de ley el 23 de marzo de este año, modificándola, que no es gran cosa, dice, cambiamos la palabra, donde dice deberá, ponemos podrá, nada más, ni nada menos. Ahora, surgen algunos movimientos populares que plebiscitan constitucionalmente esta ley de obligación financiera. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. Lo ideal es que los parlamentarios, claro, si realmente los que hablan, porque si habló Mujica y si hablaron otros, ya tendríamos mayoría para cambiarlo. Claro, que lo negocien y que realmente se Pero siga. eso es lo lógico. El propio senador Mieres hace pocos días habló de este tema. Vamos a cambiarlo. Nos ahorramos tiempo, 3 años casi, y nos ahorramos ir a un plebiscito. Que es imperfecto el plebiscito. Obviamente yo no lo hubiera redactado así. Ahora, entre la libertad y el plebiscito, ahí me queda claro que el tema es la libertad. Tenemos que ir despidiendo, se nos fue volando el pila tiempo. De temas, estamos en obvio. 9:54, quedaban en la agenda unos cuantos para charlar. Sí. Oportunidades vamos a tener. No le hace caso a los consejos de su padre. Dijo en La Vanguardia que no usara más el Twitter. En una entrevista ¿Vamos que dio a una hace pelea poco. familiar acá? Se hacen cargo ustedes. Yo si el domingo... No, pero si el domingo ¿la asesora o no la asesora Si el su domingo padre? me dejan sin los ravioles, es culpa de Canal 10 de arriba gente. Y yo creo que la calle se equivoca. Pero por una cuestión muy simple, porque es de otra generación. No estoy diciendo que comete un error. Simplemente es de otra generación. Lo vas a dejar desde el momento... Sin ravioles. Lo vas a dejar sin regalo de cumpleaños. Desde el momento que el presidente de Estados Unidos, el hombre más importante del mundo, tiene Twitter, para mí está todo dicho. Sí. Y aparte otra cosa, si uno tenía que esperar, con todo respeto a los medios de comunicación, para comunicar que ustedes vengan, si el gran poder de esta revolución es el poder, el micropoder en cada individuo, en cada persona, ¿cómo se va a amputar eso un gobernante? Vamos a dejar un atenuante para lo que dijo mi viejo, para lo que dijo la calle, así me invita a comer los ravioles el domingo. Y yo creo, vamos a interpretarlo, aunque no lo dijo, que no hay que suplir el cuerpo a cuerpo y el mano a mano, claro, que es obviamente eso la máquina es no lo puede suplir. Es una declaración política esa. Política no, un tema de que no me quiero perder Claro, el domingo familiar, Doctor, por culpa de ustedes. Claro, muchísimas gracias. A la orden. Muy amable por aceptar la invitación. Hemos tenido al doctor Luis Lacalle Pou en la mañana de Arriba Gente.